Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta segunda charla coloquio dentro del ciclo Córdoba es. Ya saben, lo dijimos el primer día, Córdoba es foro, debate, tertulia, Córdoba es entrevista, mesas redondas y Diario Córdoba, en nuestro compromiso de dar voz a la ciudad, es también impulsor de este tipo de foros en los que tiene cabida todos los colectivos de la sociedad, sean del ámbito que sean. Lo que vamos a analizar hoy no es un tema al que la sociedad en general esté mirando precisamente de perfil, y eso que no vamos a hablar de aspectos hoy que atañen de manera directa a las grandes metrópolis, sino de la creciente despoblación y los efectos que conlleva en la mayor parte ya de los municipios. El pasado 31 de marzo en Madrid, más de 100.000 personas de 90 colectivos de 22 provincias dieron visibilidad al problema en una manifestación en la que reclamaron medidas contra la despoblación e inversiones en el ámbito rural. Y dicho sea de paso, este mismo año ha quedado señalado por la llegada de la España vaciada al Congreso de los Diputados de la mano de un partido llamado Teruel Existe. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, en estos momentos subsisten con menos de 1.000 habitantes 5.002 de los 8.131 municipios que tiene España en total. La provincia de Córdoba había perdido el 1 de enero de 2019 nada menos que 2.979 habitantes con respecto al 1 de enero de 2018. 2.979 habitantes. Desde el año 2008, es decir, una década atrás, hace 10 años, Córdoba ha perdido el 1,7% de sus vecinos. Hace 10 años, la provincia tenía 13.582 habitantes más que ahora. Diario Córdoba publicó el pasado mes de julio un informe que subrayaba que una cuarta parte de los pueblos de Córdoba se encuentra en riesgo de quedar despoblados, si se tiene en cuenta el parámetro de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que fija la Unión Europea y que el Ministerio de Política Territorial cita en su página web como indicador de esta situación. De este modo, 20 municipios de la provincia no llegan a este mínimo de densidad de habitantes según los últimos datos del Instituto de Estadística de Andalucía, incluidos ya Fuentecarreteros, cuyo alcalde tenemos aquí hoy, y La Guijarrosa. Estos pueblos en riesgo de desaparición, y no lo digo yo, lo dice la UE y el Ministerio de Política Territorial, son Alcaracejos, Belalcázar, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Espiel, Fuenteovejuna, La Granjuela, El Guijo, Hornachuelos, Ovejo, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villaviciosa y El Viso, como ven, la mayoría concentrados en el norte de la provincia. Antes de seguir con este TAC que estoy realizando en la provincia, paso a presentar a quienes me acompañan, que son Antonio Ruiz, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, que ha hecho precisamente de frenar la despoblación y sus efectos uno de los grandes retos de esta legislatura, como dejó manifiesto tanto en su discurso de investidura como en los presupuestos que ayer se aprobaron en Diputación. José Naranjo, que lo tengo pegado a mí, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Córdoba, y Bernabé Galán, que es presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, que además ha tenido la experiencia de ser alcalde en la Córdoba rural, fue alcalde de Monturque, médico rural, y ahora pues que tiene una amplia perspectiva precisamente de uno de los servicios que se ven también más señalados y más afectados por este despoblamiento. Como he dicho antes, Córdoba no se encuentra precisamente entre las 10 provincias que más habitantes han perdido en el último año. En concreto, son 14 las que nos superan. Se las voy a citar: Badajoz, Segovia, Salamanca, Asturias, Lugo, Ciudad Real, Teruel, Cuenca, Orense, Palencia, Jaén, Cáceres, León, Ávila y Zamora, que es la que se lleva ahora mismo la palma de ser el municipio que más habitantes está perdiendo, el que más padece esta sangría. Pero, Antonio Ruiz, ¿cuál es el nivel de alarma ahora mismo en la provincia? Bien, buenos días. Yo, en primer lugar, quiero saludar la iniciativa de este debate porque, efectivamente, todo el mundo estamos hablando de despoblación
y es uno de los temas que nos preocupan, esta pérdida de población que es real y que nadie puede negar, sobre todo en el mundo rural. Dicho esto, yo no llegaría al nivel de alarmismo de decir tenemos 20 pueblos en la provincia en riesgo de desaparición. Si vamos, y yo he tenido oportunidad de asistir a congresos sobre despoblamiento en Huesca, por ejemplo, de Despeñaperros para arriba, podemos comprobar que efectivamente el despoblamiento es una cuestión urgentísima y que tienen en muchas provincias de esa España vaciada, pues municipios sin población. No es nuestro caso, quiero decir, tenemos esa alarma, tenemos esa realidad de perder población, pero estamos a tiempo de poner las medidas, de poner los recursos para evitar que esa pérdida de población siga aumentando. Pero le quiero poner ejemplos en los que cuando yo comentaba en esos congresos fuera de Córdoba y fuera de Andalucía, pues los casos que tenemos en nuestra provincia, con municipios de 200 habitantes, se llevaban la mano a la cabeza, porque su problema es que tenían municipios con 5, con 15, con 20 habitantes, en el mejor de los casos. Por tanto, en Andalucía, gracias a medidas que se han desarrollado, por ejemplo, los programas PER en su día, PROFEA, el PFEA actual, yo creo que se ha evitado tener pueblos vacíos y ahora esa realidad de pérdida de población nos exige a todas las administraciones, a todas, poner los recursos necesarios para evitar que efectivamente en Andalucía suframos lo que se ha venido sufriendo en otras comunidades. Desde la Diputación estamos en eso, somos conscientes de que por nuestra parte única y exclusiva seremos poco eficaces, porque necesitamos el esfuerzo de todas las administraciones, de la Administración central, de la Administración autonómica, las administraciones locales estamos poniendo nuestros recursos ya y necesitamos sobre todo que este tema esté en la agenda de la Unión Europea y que se considere a España y al mundo rural como un mundo en riesgo de despoblación y que por tanto se dediquen desde la Unión Europea los recursos que se están destinando a otras regiones europeas por este motivo. Efectivamente, bueno, para que se hagan una idea, en España hay pueblos que posiblemente llenarían 4 mesas de esta sala. Aquí, ahora mismo, en este desayuno, se supera ahora mismo una densidad de personas que incluso duplican y triplican algunos pueblos que hay en España en el que este problema es mucho más acuciante. En España hay nada menos que 2.600 localidades con censos de menos de 500 habitantes, 2.652. Son, de hecho, más de 1.300, son datos del Instituto Nacional de Estadística de este año, según el padrón. Son más de 1.300 los que registran menos de 100 habitantes en sus calles. Ya le digo, aquí ahora mismo estamos concentrados más personas que en 1.300 pueblos de España. Más o menos la proporción es de uno de cada seis pueblos que tiene España tiene menos de 100 habitantes en estos momentos. En Soria, por citarle un ejemplo más en concreto, el 94% de sus municipios, están en riesgo de desaparición. Más que Teruel existe, debería ser Soria existe. De los 183 municipios incluso que tiene Soria, solo 11 ahora mismo tiene más de 1.000 habitantes. José Naranjo, ¿podemos estar hablando de que hay ya una España a 2 velocidades? Pues evidentemente sí, podemos estar hablando y estamos hablándolo. De hecho, el análisis que se puede hacer actualmente, hoy mismo, en el día de hoy, de la situación de Córdoba, lo dice claro, porque fíjense ustedes que estamos hablando aquí en un foro de algo, un concepto que es la España vaciada, la España intentando ver hasta qué punto la provincia de Córdoba está en esa situación, sino ya de vaciado total de riesgo. Y ayer, pues, le dediqué la tarde entera a ver los datos, saqué toda la información que me permiten las estadísticas oficiales y, en principio, la contrapartida vendrá después, en principio, hablar de España vaciada en Córdoba no es posible. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de problemas puntuales, locales,
que permiten hablar de España vaciada, pero en conjunto no. Los datos que yo manejé ayer fueron, primero, población entre 2008 y 2018, es decir, la década última vista, a nivel municipal y a nivel comarcal. Es decir, lo he reconvertido todo a cada una de las comarcas. Y luego he intentado hacer una visión de conjunto. Y, hombre, hay de todo. Hay situaciones bastante críticas, pero hay situaciones también que invitan al optimismo, porque ahora después, cuando sea posible, lo podemos dar los datos. Hay pueblos que están creciendo, que no solo que no están hundiéndose, sino que no están creciendo. Pero la pregunta, España a dos velocidades, pues naturalmente, miren ustedes, ayer también, así a vuelo, ¿no? Pues voy a tomar los datos de dos provincias que son paradigmáticas siempre que se habla de esto de la España vaciada. Y lo voy a comparar con Córdoba. Y bueno, pues mire usted, cogí Soria, por coger alguna, y Soria tiene 8,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Cogí Teruel y tiene 9 habitantes por kilómetro cuadrado. La provincia de Córdoba en su conjunto tiene en este momento 57 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí hay, evidentemente, esa España a dos velocidades de la que estamos hablando. Y todo eso contando con que Córdoba tiene una serie de problemas, sobre todo de futuro, que después lo hablaremos, sobre todo de futuro, no en este momento, pero sobre todo de futuro, que son complicados de resolver, porque se refieren fundamentalmente a la edad de los habitantes de estos pueblos. Seguiremos hablando más adelante sobre todo eso, las perspectivas de futuro, que es lo que más nos interesa. Voy a volver a tomar una visión retrospectiva, porque en el siglo XX Córdoba perdió 21 pueblos, eso sí, pequeños, todo hay que decirlo, y que algunos pues quizás ni siquiera nos suenen. Les cito nombres como Abejorreras, Carchena, Casa de Huertas del Rincón, Dehesa de la Alcantarilla, Dehesa de Potro, El Cerezo, Higuerón Baja, El Rincón, Fuente Agria, La Barqueta, La Reina, etcétera, 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 ya digo, hasta llegar a 21, que son nombres que forman parte ya solo de la memoria, pero que no están ya en nuestro paisaje geográfico. Antonio Ruiz, ¿qué medidas se vienen adoptando para evitar que estas cifras no sean más? Bueno, desde la Diputación de Córdoba lo que intentamos es poner a disposición de todos los municipios los recursos económicos que generen inversión, que generen obra civil, que generen empleo y apoyar sobre todo también los sectores estratégicos productivos que tienen mucho que ver con el territorio y que en nuestra provincia están claros que tenemos un sector agroindustrial protagonista y principal motor económico de desarrollo. Tenemos un sector estratégico también que es el sector turístico, que genera también empleo muy ligado a los municipios, muy ligado al territorio, y tenemos esa apuesta que es importantísima por la industria, que es el sector en el que hacemos más agua y que necesitamos desarrollar y atraer industria gracias a nuestra posición geográfica de cara a la logística. Podemos convertirnos en ese eje logístico al que aspiramos y, por tanto, atraer industria. Y desde la Diputación estamos apoyando esos servicios. Pero, aparte, ayer aprobábamos precisamente en la institución provincial los presupuestos para el próximo ejercicio 2020 y en ellos pues hacemos una apuesta importante por destinar recursos a este problema del despoblamiento. En concreto, pues más o menos unos 26 millones de euros son los que hemos definido específicamente para luchar contra el despoblamiento en el próximo año en la provincia de Córdoba, con medidas que tienen que ver con la reconversión de programas antiguos como la acción concertada y la reconvertimos en un plan de despoblamiento contra el despoblamiento y el desempleo con unos 10 millones de euros, es decir, subimos la partida destinada a esta cuestión y además le damos mucha más libertad, mucha más autonomía a los municipios para que decidan en qué medidas de gastar estos recursos económicos. Una cuestión que habíamos detectado era el tema de que si en el conjunto de los municipios en los que se está perdiendo población, estamos hablando de una pérdida de un 4,70% más o menos, en las aldeas de esos municipios ese problema es mucho más acuciante y llega a un 5,71%. Por tanto,
un programa con el que ya estábamos desarrollando nuestras aldeas, que es el Plan de Aldeas. Lo hemos subido en la cuantía económica de 1.200.000 a 2 millones de euros para que esas aldeas tengan más recursos para generar esa infraestructura y esos servicios públicos de calidad, que sin duda es otro de los factores que fija la población al terreno. Y también hemos puesto el ojo, hemos puesto el acento en otra cuestión que también hemos detectado que tiene mucho que ver con la despoblación, y es el tema de las comunicaciones, las carreteras, los caminos rurales, etcétera. Hemos visto que tanto en el eje del Guadalquivir como en la A45 los municipios crecen de población. Incluso los municipios mayores de 20.000 habitantes, que son los que están subiendo y creciendo en su población, aquellos que se encuentran muy cerca de esas vías de comunicación crecen más que el resto. Por tanto, constatamos que las carreteras, las comunicaciones, es una cuestión que también incide de manera notable en las cifras de despoblamiento, y por eso hemos destinado un 20% más de presupuesto a este capítulo de mejora de nuestras carreteras provinciales, hasta llegar a los 11,5 millones de euros. Y luego también por comarcas, como decía José Naranjo, no en todo el territorio provincial la cuestión de despoblamiento se comporta de la misma manera, y por eso hemos destinado 270.000 euros a un plan de despoblamiento por comarcas y 400.000 euros a la mejora de la infraestructura agraria, es decir, de los caminos rurales, también por mancomunidades, también por comarca. En definitiva, como decía, 26 millones de euros que van destinados en este presupuesto por primera vez a la cuestión de despoblamiento, pero también de una manera transversal hemos querido que estos presupuestos sean unos presupuestos que contengan una cifra histórica de inversión, y estamos hablando de más de 50 millones de euros de la Diputación de Córdoba en inversión directa en los municipios, y sumando pues todas las empresas y organismos de la propia Diputación llegamos a los 66 millones de euros, que también es una cifra histórica de inversión, porque entendemos, como decía al principio, que todo lo que suponga mejorar nuestra infraestructura, mejorar nuestros servicios públicos y además generar obras para las propias empresas del territorio, obra civil, pues supone generar empleo y supone fijar la población al territorio. Con todo y con eso no tenemos la varita mágica y, repito, esta es una cuestión que nos afecta a todas las administraciones y, por tanto, todas las administraciones tendremos que hacer ese esfuerzo de poner el acento, de poner el foco en todas las políticas, en todas las inversiones que puedan mejorar la situación en cuanto a esa pérdida de población en el mundo rural. Tenemos una provincia, unos pueblos maravillosos, y por tanto no podemos permitirnos ese lujo de perder población en unos municipios que están ahora mismo muy bien en cuanto a infraestructura. Nuestros municipios tienen centros de salud, tienen pabellones de deporte, casas de la cultura, tienen teatros, que están muy bien en cuanto a los servicios públicos. Tenemos unos servicios públicos básicos en cuanto a la recogida, el transporte, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos o la prestación del agua potable en toda la provincia, que son unos servicios de excelencia, y por tanto en nuestros pueblos, quiero decir, se vive bien. Lo que tenemos que incidir en esas cuestiones que hacen que la población tenga que irse a otros municipios, sobre todo municipios, ciudades mayores, para buscar y desarrollar su proyecto de vida. Esto que oyen es llover, ¿eh? Lo digo porque ya se nos había habido también de... Esto es bueno, sí. Es un sonido que hayamos olvidado por su poca frecuencia. Parece que lo hemos puesto de hilo ambiente para centrarnos más en el tema rural, pero es lluvia. Igual que hoy hemos tenido el mismo despertador, supongo casi todos los que estamos aquí, a las 5:20 de la mañana. Era un trueno, era el suelo que se hunde afortunadamente. Bernabé Galán, ya he dicho antes, ha tenido una larga convivencia con el mundo rural, tanto a nivel personal como a nivel profesional. De hecho, además, ha sido presidente andaluz de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista. ¿Qué valoración hace? Primero, saludar a los presentes, en especial al alcalde de Fuentecarreteros, que, como pertenece a la colonia de Fuente Palmera,
nos une amistad y también Fuentecarretero es uno de los pueblos que no están en peligro y pienso que en el futuro pues, que no lo estarán, ¿no? Luego, efectivamente, yo soy de pueblo y vivo en un pueblo y quiero seguir viviendo en un pueblo, ¿no? Y conozco, yo siempre digo, tengo 3 pueblos, donde nací, Adamuz, en la sierra, un pueblo que está estabilizado en el número de habitantes, luego Monturque, que también está en la campiña, también estabilizado, y últimamente, en los últimos 39 años, pues en Fuente Palmera, ¿no? Que es un pueblo que va progresando, o sea, la colonia de Fuente Palmera va progresando, aunque tiene en algunas aldeas que pueden desaparecer, o sea, van disminuyendo el número de habitantes enormemente, ¿no? Entonces, yo me considero, y así lo he querido desde que acabé la carrera, un médico rural, ¿no? Y el médico rural pues tiene unas características, o sea, aunque está feo que lo diga yo, pero es imprescindible en un pueblo, ¿no? Es un pilar fundamental, porque aporta estabilidad en los pueblos, aporta seguridad en las personas. Cuando falta un médico es uno de los factores por los que la gente se van del pueblo, o de la aldea, o del pueblo pequeño, ¿no? Y conoce a las personas, está integrado dentro de la sociedad, pero claro, para eso hace falta vivir allí, ¿no? Entonces, bueno, después ahora, si acaso, pues podemos hablar de las características de los actuales médicos que actúan en los pueblos y tal. Yo tampoco soy tan pesimista. O sea, soy pesimista en el sentido de que hay pocos médicos, que en poco tiempo se van a jubilar una cantidad importante de médicos, no hay reposición y entonces vamos a tener un problema, ¿no? Casi como de emergencia nacional. Dicen, no hay pueblo, o sea, no hay médicos, no hay muchos médicos y sin embargo tenemos que en España tenemos 3,9 médicos por 1.000 habitantes, por encima de la media europea. En Europa hay 3,3, ¿no? Y donde hay más, en Austria 5,1, Portugal 4,6, Noruega 4,4, ¿no? Dentro de España, al revés que lo que ocurre con los pueblos que se van perdiendo habitantes, la España vaciada, que, como has dicho, está hacia el norte. Aquí en España, del sur, nos tenemos que quejar de que hay muchos menos médicos que en el norte. Entonces, pues, es un problema que hay que reorganizar y hay que sentarse, tomar unas medidas a largo plazo, meditarlas bien, no actuar con parches provisionales para, no sé, dar la impresión de que se está haciendo algo pensando en los 4 años de legislatura que tiene cada administración, ¿no? Sino hacer como algo de Estado, un acuerdo importante de Estado, pero a largo plazo, pensando en los 15 o 20 próximos años, teniendo en cuenta todas las novedades que puedan venir tecnológicas, etcétera, y aprovecharse de eso. Y Antonio se le ha olvidado de las ayudas que la Diputación puede prestar a los pueblos para que no se despoblen, la sanitaria. O sea, dentro de y además, precisamente está colaborando la Diputación enormemente con el Colegio de Médicos en estos sentidos, que él ha estado hablando de que los pueblos hoy día tienen gimnasios, hacen actividades físicas, tienen piscinas cubiertas, o sea, que tienen una cantidad de instalaciones, pero hay algunas otras cosas más que pueden colaborar tanto los ayuntamientos como las diputaciones, ¿no? Entonces, tampoco soy tan pesimista en el sentido de que se puedan despoblar tanto los pueblos. Yo he hablado de las competencias propias de la administración local, ¿no? La sanidad no es una de ellas. Colaboramos, pues, lógicamente, con el Colegio Oficial de Médicos y con los ayuntamientos. Hacemos de todo, ¿no? Desde ayudar al cuartel de la Guardia Civil, al centro de salud, a todo lo que haga falta, pero no son
nuestras competencias, pero lógicamente dentro de los servicios públicos que yo mencionaba está también el de la sanidad y está también el de la educación. Es decir, cerrar líneas de educación de primaria y de infantil no ayuda a luchar contra el despoblamiento, claro. Igual que pues, no cubrir, como bien decía, las bajas de los médicos, eso pues tampoco ayuda. Hay que prestar servicios, sobre todo los servicios básicos a la población en nuestros pueblos, en nuestros núcleos rurales, hay que prestarlos con excelencia. Eso ayudará a que la población no se vaya y es uno de los factores porque, en definitiva, tenemos una realidad demográfica de la cual José Naranjo seguro que nos puede explicar mucho más, pero ayer mismo me hacían una pregunta, decían, un pueblo como Rute, por no mencionar otro, que es un pueblo que tenéis, me decían, tenéis pues prácticamente pleno empleo, es un pueblo industrial, un pueblo dinámico, ¿cómo es posible que pierda población? Y es verdad, en 2018 bajamos de los 10.000 habitantes, aunque ahora parece que nos estamos recuperando un poco, pero sí tenemos también esa realidad de pérdida de población. Y yo le decía, bueno, pues empezando por una cuestión muy básica. En 2017 nacieron 69 niños y niñas en Rute y murieron 118. Es una realidad demográfica contra la que es difícil luchar. Hay factores como la inmigración tan denostada a veces, ¿verdad?, que también la podemos echar de menos en esas tasas de crecimiento negativas, pero en definitiva quiero decir que es un cúmulo de cosas en las que tenemos que actuar desde muy distintos prismas, desde muy distintas áreas de actuación y sobre todo, repito, todas y cada una de las administraciones. Precisamente, José Naranjo, veo que se está mordiendo la lengua para hablar del tema demográfico. ¿Existiría un buen decálogo para la nueva colonización que vaya más allá de patrocinar los productos de Durex, por ejemplo? Es que vemos que últimamente la solución que se busca en muchos municipios es fomentar y patrocinar el nacimiento. Vamos a ver. En el tema es complejo, pero al mismo tiempo, si se le reduce a los parámetros fundamentales, es muy sencillo. Aquí estaba mirando mientras mis compañeros de mesa hablaban y, bueno, nosotros tenemos en este momento una situación que se resume del siguiente modo. La comarca del Alto Guadalquivir ha perdido en los últimos 10 años el 3,48% de su población. Campiña Sur ha perdido el 0,98% de su población. Córdoba ha ganado 0,07%, Córdoba capital, muy poquito. Guadajoz ha perdido el 8,04%. Los Pedroches ha perdido el 7,41% de su población en los últimos 10 años. Las Subbéticas han perdido el 2,85%. El Valle del Guadiato ha perdido el 8,23%. Y luego nos encontramos con una excepción, que es el Valle Medio del Guadalquivir, que ha crecido un 2,16%. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, ¿qué es lo que yo me planteaba? Bueno, ¿cuáles son las causas, como acaban que indican esto? Porque aquí hay municipios. Yo creo que el tema de la población, hay 3 parámetros fundamentales que lo regulan. Uno de ellos es la economía, el fundamental, donde hay una economía que funciona, hay población. Otros son los medios de transporte, tiene que estar bien comunicada. Y, en tercer lugar, la disposición de un término municipal grande que permita promociones rentables de construcción de viviendas. Esos son los parámetros fundamentales. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo intentaba darle orden a estos datos y entonces se me ocurrió hacer lo siguiente, y aquí es donde está verdaderamente el problema. Se me ocurrió hacer lo que ya nuestro presidente de Diputación acaba de hacer. Decir, bueno, a ver qué tipo, qué clase, qué grupo de población tenemos. Y entonces, pues me metí en la estadística de sacar pueblo a pueblo, comarca a comarca, la situación de lo que nosotros llamamos el crecimiento vegetativo, que es la natalidad menos la mortalidad. Y aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Nosotros tenemos ahora mismo, por eso yo decía, no una España vaciada, pero sí una España, una Córdoba envejecida. Aquí es donde está el secreto. ¿Por qué? Pues porque los nacimientos y las defunciones no tienen una correspondencia que permita crecer o mantenerse. Por poner algunos ejemplos,
el Alto Guadalquivir perdió entre natalidad y defunciones, las defunciones fueron superiores, 76, 248 en el caso de Campiña Sur. En el caso de Córdoba, que le hemos adjudicado antes un crecimiento mínimo, pero crecimiento positivo, cuando sometemos a este crisol de decir natalidad menos mortalidad, 407 fallecimientos más que los nacimientos. Guadajoz, Campiña Este, 83, o sea, negativo también. Los Pedroches, 221. Las Subbéticas, 375. El Valle Medio del Guadalquivir, en cambio, es positivo. 32 nacimientos más que, o sea, el saldo entre nacimientos y defunciones positivo en 32. Y finalmente el Valle del Guadiato, 243. Bueno, vamos a ver, que el tema que se me planteaba al principio y con el que yo hablaba, bueno, no podemos hablar de España vaciada, no podemos hablar de España vaciada, pero no podemos estar tranquilos, porque con estas perspectivas de la natalidad y la mortalidad, lo que se está evidenciando es que la población tiene en este momento unos niveles de edad que la procreación ya es muy difícil y muy complicada. Y muy difícil y muy complicada. Y que este es el problema, que esto va a más, que esto no es una cosa que se vaya a curar de una manera natural, sino que esto va a más. El envejecimiento es mayor y el saldo entre nacimientos y defunciones va a ser cada vez más negativo. Por tanto, el tema es un tema de futuro. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cómo abordarlo, porque lo que no podemos es matar pensionistas, ¿no? Entonces vamos a quitar unos pocos y los sustituimos por gente joven. La gente joven, para tener un lugar donde vivir y donde residir, necesita unos medios de vida, cosa que en este momento, desgraciadamente, el optimismo no es mucho. Bueno, no sé si me he ido por la rama y a lo mejor he contestado lo que no debía, pero por ahí van las cosas, ¿no? Al hilo de esa conclusión que ha hecho el catedrático que acaba de hacer, de que estamos más bajo los efectos de una Córdoba envejecida que de una Córdoba vaciada, Antonio Ruiz, ¿cómo se puede conseguir que los jóvenes vuelquen sus proyectos de vida y sus miradas en el mundo rural? Pues creo que dándoles todos los incentivos para que puedan desarrollar un proyecto de vida en los municipios. Y esos incentivos tienen que ver con que tenemos pues, los jóvenes mejor preparados de toda la historia, pero que quizás los pueblos, los municipios, su lugar de origen, no le dan la oportunidad de poder volcar toda esa preparación, todo ese conocimiento en el terreno. Pues eso es lo que tenemos que conseguir y con medidas de presente y de futuro. Yo tengo muy alta estima la formación profesional dual que se está desarrollando en varios municipios y que permite adquirir unos conocimientos ligados con el territorio. Pero también desde la Administración local estamos intentando, desde la Diputación de Córdoba, desarrollar programas que pretenden que ese conocimiento de los jóvenes esté al servicio del desarrollo de la provincia, con programas de retorno de jóvenes que han tenido que emigrar buscando unas posibilidades laborales que aquí no tenían. Y se trata al final de darle la oportunidad de que aquello para lo que se han formado lo puedan desarrollar con proyectos concretos en sus municipios y revierta en el propio desarrollo de esos municipios. Es una realidad. Hoy en día, incluso cuando un joven se va a estudiar a otra provincia o a otra ciudad, lógicamente, pues tiene que, para alquilar incluso un piso, ya le exige muchas veces que se cense, que se empadrone en esa localidad, con lo cual también ese es un motivo que está haciendo que perdamos población joven desde el propio instante en el que se van a estudiar a otra localidad donde hay universidad. Pero, en definitiva, a los jóvenes tenemos que darles la oportunidad, como decía al principio, de poder volcar todo ese conocimiento, de poder desarrollar su proyecto vital conforme a lo que se han formado, a lo que han estudiado en sus propios municipios o en sus propias comarcas. Le voy a hacer ahora la misma pregunta a los tres, porque ¿no creen que está pasando ahora factura
precisamente esa España a la que íbamos a hacer la maleta, que nos daba mucha pena cuando cogían el tren, se alejaban de su casa, pero sin embargo a la que fuimos descuidando en su día y a la que ahora precisamente lo que le pedimos es que vuelvan a casa, Navegaland. Sí, eso, vamos, desde el punto de vista sanitario, me voy a centrar ahí, porque vamos, estoy de acuerdo que es generalizado, ¿no? Pero desde el punto de vista sanitario se debe el que la gente no quiera irse a los pueblos, fundamentalmente porque no conocen el ejercicio en el medio rural, ¿no? Si lo conocieran y si convivieran con los médicos que trabajamos en el medio rural, se darían cuenta de que es mucho más satisfactorio y mucho más agradecido. Lo que pasa es que pueden echar en falta algunas cosas, ¿no? Como puede ser la cercanía a la formación, pero hoy día con la telemática y el Internet y se puede conseguir casi que no se note, ¿no? Están conociendo lo que ven, ¿no? Aprecian a ya médicos ya con una edad del boom aquel que hubo de tanta formación, ¿no? de tantos médicos o tantos jóvenes que querían ser médicos en aquel tiempo. Están viendo que están ya mayores, están quemados, cada vez se les está acumulando más trabajo y entonces eso pues, es algo negativo para ellos, ¿no? Y entonces habría que incentivarlos, como ha dicho muy bien el presidente, incentivarlos en cantidad de aspectos, ¿no? Pero en el aspecto sanitario habría que incentivarlos no solo económicamente, el hecho de irse a vivir a un pueblo, porque yo pienso, y además lo he vivido y lo sigo viviendo, que el médico, tanto el médico como el maestro, deberían vivir en el pueblo, integrarse dentro del pueblo y estar en todos sitios, conocer, porque yo creo que tanto el médico como el maestro conoce las problemáticas familiares de cada casa, etcétera, ¿no? Y entonces puede dar un mejor tratamiento a los problemas, incluso dar soluciones. Tendrían que ser incentivados, no solo económicamente, o sea que eso, aunque también, porque el poder adquisitivo en los últimos años se ha perdido mucho, ¿no? Sino también en otros aspectos, como antiguamente pues pasaba con quien se iba, funcionarios que se iban a Canarias o se iban a Ceuta, Melilla o algo así, pues se les valoraba de otra manera a efectos de baremo, luego para oposiciones, tal, incluso pues ganaban también más que los de la península, ¿no? Ese sería uno de los aspectos, pero hay muchos más, el facilitarle el acceso a la formación, pero para ello también, o sea, el facilitarles también el ejercicio de su profesión. Estamos viendo, hemos dicho, que en la zona norte se está despoblando porque hay mucho envejecimiento, pero también se añade la cronicidad de las patologías. Eso da mucho más trabajo. Se está despoblando. Sin embargo, se están desperdiciando muchos médicos que están allá arriba, que hay una densidad de médicos por 1000 habitantes superior a la del sur. Se están desaprovechando porque no hay por qué un médico esté en un pueblo con 400 habitantes, tenga que estar allí las 24 horas o esté de 8 a 3 de brazos cruzados, cuando en otros pueblos hacen falta, ¿no? Entonces, claro, habría que hacer una reorganización del mapa sanitario y de las funciones de los médicos, reagrupar municipios en el sentido sanitario, ¿no? Y que un médico, por ejemplo, o un enfermero, acuda a distintos pueblos. Incluso el hacer en esas zonas despobladas, claro, en Córdoba no tenemos esa problemática, no sé en el norte de la provincia, ¿no? Pero crear unidades móviles que vayan todos los días a distintos pueblos, vayan pasando consultas, y estén siempre centralizados en un punto donde poder acudir de urgencia. Pero vamos, todo eso facilitaría también que la gente se quedara en sus casas, en sus pueblos. José Naranjo. Bueno, la pregunta era exactamente si esto es un tema cíclico, ¿no? Bueno, si no está pasando factura precisamente que... Mi primer trabajo de investigación, que constituyó mi tesina, y mi primera publicación, que me la publicó generosamente la Diputación Provincial, se llamaba La emigración exterior de la provincia de Córdoba.
Y entonces lo que yo hice fue un análisis de la emigración desde en los años fundamentalmente 60, 70 y algo en el 70 menos ya, porque ya hubo una crisis y se vino un poco abajo. Y mi primera impresión, cuando yo me puse a trabajar, es que entre 1960 y 1970 todos, absolutamente todos los municipios habían perdido población, a excepción de Córdoba capital, que lo que había hecho es un poco asumir la emigración provincial, pero no por otra razón. Aquí la causa estaba muy clara. Fue el éxodo rural que provocó la mecanización del campo, la apertura de los mercados europeos a la emigración, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida era de algunos municipios que creo recordar que perdieron por ese proceso el 70% de su población. Es decir, nosotros tenemos una prehistoria, protohistoria, en lo que se refiere a pérdida de población muy densa, muy rica y mucho que aprender de ella. Bueno, de esa situación, evidentemente, algo ha cambiado, porque no es la situación que tenemos ahora. Ahora nos encontramos con un problema diferente, un problema de unas perspectivas que nos indican que el envejecimiento puede hacer disminuir la población. Pero bueno, yo me vuelvo aquí a mis papeles y resulta que en todo este maramo hay municipios que en la década de 2008 a 2018 han ganado población, cosa que en los años 60-70 no se daba. Algunos de ellos testimonialmente, pero bueno, por lo menos no los voy a citar, los municipios que han ganado población: Fernández Núñez, Puente Genil, Córdoba capital, Lucena, Ovejo, Almodóvar del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Posada, La Victoria y Villafranca de Córdoba. Villafranca de Córdoba con casi un 9,9% de crecimiento. Entonces, que hay una especie de punto de partida que ya era negativo, pero que se le ha superado y que en este momento el problema es diferente y la perspectiva desde la que se contempla es diferente, eso es evidente que sí. Alegra escuchar esas palabras tan optimistas, ¿no? Según el panorama es optimista, entonces, por su parte. Hombre, es que lo que pasa es que aquí tengo a mi izquierda a la persona que está poniendo todo su esfuerzo en encontrar, esa palabra tan fea que se dice, vehicular la manera de esto hacerlo posible. Y eso no es fácil, eso no es sencillo. Hay que hacer lo que se pueda y en muchos casos se triunfará, en otros no. Pero hay una serie de parámetros que los acabo de decir y que se cumplen en todos estos pueblos. Primero, medios de comunicación ágiles, medios de transporte ágiles, cercanos, próximos. Segundo, economía, y la economía, los poderes públicos pueden potenciarla, pero no pueden sustituir la iniciativa privada. Economía y, finalmente, disposición de territorio amplio como para poder ofertar terrenos que permitan desde una ubicación industrial a una promoción de viviendas que atraiga población. Pues es lo que tenemos. Antonio Ruiz, sin embargo, Bernabé Galán ha hecho referencia a dos aspectos: de motivación, por un lado, y, en cierto modo, falta de organización, por otro. Bueno, referido sobre todo a la cuestión de sanidad, ¿no? Yo también soy optimista. Bueno, en mi caso es una actitud vital para casi todo, ¿no? Pero es verdad que los problemas tienes que afrontarlos con cierto positivismo, ¿no?, a la hora de plantear soluciones, porque si no sería una actividad que conduciría necesariamente a la melancolía, ¿no?, por el fracaso. Nosotros tenemos como Administración Pública que poner todos los recursos, todas las iniciativas necesarias para luchar contra el problema del despoblamiento. Ayer, en el debate de los presupuestos, se mencionaba, bueno, ya haremos balance de si estas medidas han servido o no, y yo respondía, bueno, seguro que mal no le van a hacer. Positivas van a ser. Lo que ocurre es que, como he dicho ya reiteradamente, no es responsabilidad de la Administración local, no es responsabilidad en este caso ni de los ayuntamientos ni de la Diputación de Córdoba luchar contra el despoblamiento, porque quizás somos la Administración que menos recursos y que menos competencias tienen para poder realizarlo. Pero sí que, como es un asunto que es de nuestra incumbencia, porque está pasando en nuestros municipios, tenemos la responsabilidad de poner todas las medidas oportunas para luchar contra esa realidad.
pero necesitamos, y si no, estoy seguro que no llegaremos a buen puerto, necesitamos la implicación de todas las administraciones, porque son muchos los puntos, las direcciones desde las que hay que atacar esta cuestión. Hemos hablado de vías de comunicación, y ahí hay vías de comunicación que son nacionales, que son autonómicas, otras que son provinciales. Estamos hablando de generar empleo y posibilidades de desarrollo, y ahí tanto la Administración central como la Administración autonómica son los que tienen las competencias al respecto. Estamos hablando de política de natalidad, que bueno, eso es más complicado, ¿verdad? Y estamos hablando, en definitiva, de desarrollo de infraestructuras, de atraer, como yo he dicho, industria para poder generar ese salto cuantitativo en la lucha contra el desempleo en la provincia, y eso pasa por políticas que tienen que ver con la comunidad autónoma y con el Gobierno central, como el desarrollo de ese eje logístico del corredor central del Mediterráneo, que nos situaría en la posición geográfica idónea para poder atraer industria que generase esos miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. En definitiva, estamos hablando de muchas cuestiones en las que hay que incidir, pero que tenemos la fortuna, o por lo menos eso sí lo tenemos avanzado, en que están identificadas y sabemos cuáles son. Que seamos capaces o no, entre todas las administraciones, de atacarlas en su conjunto y de una manera coordinada, pues ahí va a estar, en mi opinión, la clave del secreto, del triunfo o del fracaso de nuestra lucha conjunta contra el despoblamiento. Y, presidente, ha hecho antes referencia también el catedrático al tema de los movimientos migratorios. ¿Forma parte de la solución la migración? Voy a dar un dato. El Fondo Monetario Internacional defiende que España necesita 5,5 millones de inmigrantes para poder pagar las pensiones en el futuro, es decir, las nuestras. ¿Pasa por ahí también parte de la solución, por repoblar los municipios con movimientos migratorios? Usted lo ha dicho, hay cuestiones como las pensiones, en las que sabemos que será muy difícil que muchos de los que estamos aquí lleguemos a cobrar las pensiones si no existe un cambio demográfico y que tiene que ver con la inmigración. Por lo mismo ocurre con el crecimiento vegetativo de nuestra sociedad. Es muy difícil cambiar esa tendencia de natalidad y mortalidad si no introducimos la variante de la inmigración, que conlleva un incremento notable en las tasas de natalidad. Una inmigración reglada, una inmigración ajustada a nuestra normativa, pero desde luego una inmigración, en mi opinión, absolutamente necesaria. Les voy a contar un caso que quizá algunos conozcan y a otros posiblemente les sorprenda, porque con esto de la globalización, los pueblos de menos habitantes han empezado a recurrir a las compras online, y no solamente en ocasiones puntuales como las que ahora vivimos en días navideños o campañas por rebajas, sino que empiezan a adquirir productos del día a día como secadores de pelo, lápices de ojos, etc. Y en el pueblo cordobés de Añora, de 1.510 habitantes, Añora, 1.510 habitantes, ¿el alcalde está por aquí, que había dicho que iba a venir? No. Bueno, pues el 85% del pueblo, de los habitantes de Añora, el 85% realizan las compras a través de Amazon. Han dejado de ir al mercado tradicional, de ir al pueblo vecino, y se dirigen directamente a la venta online. De hecho, Añora fue el municipio español que más compró en Amazon en el único año en el que hay registro, que es el año 2016. Fue, ya digo, el municipio español que más compró en Amazon. Y por ello, los equipos de Amazon, encabezados incluso por su director general, François Nuits, pasaron el día con los vecinos de Añora y con su alcalde, Bartolomé de Madrid, para estudiar un poco en profundidad ese fenómeno. Fíjense, si pusiéramos todos los pedidos que los noriegos de Añora hicieron ese año a través de Amazon.es, uno encima de otro, se alcanzaría una torre 5 veces más alta que la Catedral de Notre Dame de París. Los 3 productos que más compraron en Amazon.es los habitantes de Añora fueron: el primero, el más comprado, y hubiera sido interesante que estuviera aquí el alcalde para que nos explicara por qué, pegamento incoloro. Pegamento incoloro.
El segundo, obviamente, y ese cae por su propio peso, porque claro, para comprar por internet hay que tener la herramienta. El segundo fueron tablet de 7 pulgadas, de 8 gigabytes, en color negro. ¿No? Se pusieron de acuerdo prácticamente para comprarlo del mismo color. Y el tercero, que me imagino que tendrá mucho que ver con la producción de aquella zona, un termómetro para alimentos digital. Primero fue pegamento incoloro, segundo la tablet y el tercero un termómetro para alimentos. Pero a donde yo quiero ir, le pregunto a los tres, ¿es la globalización parte de la solución, Bernabé Galán? Yo creo que no. Respecto a lo de Añora, habría que ver cuándo hacían esos pedidos, esas compras. Que me da la impresión que podía ser los fines de semana cuando acuden mucho al turismo rural y podían hacerlo. No sé si... Porque habría que verlo. Vamos, no creo que el turista es muy extraño que pegamento, el turista pegamento y tablet. No sé, si hay tantos habitantes no puede haber muchas más tablets, ¿no? Pero bueno, pienso que la globalización pondría más difícil todavía el hecho del vaciamiento de la población, ¿no? No sé, es un problema generalizado, un problema importante al que hay que dar solución y efectivamente son las administraciones autonómicas y central quienes deben dar. Tanto la Diputación como los ayuntamientos pueden ayudar, pero claro, no son competencias de ellos. Y en el aspecto sanitario, por ejemplo, pues además se ha dicho ya, se ha hablado de la vivienda, se ha hablado de las comunicaciones, ¿no? Pues facilitando a los profesionales el hecho de tener una vivienda gratis o a un precio barato y mejorando las comunicaciones, vamos, que están bastante bien en nuestra provincia, gracias a la Diputación precisamente, mejorándola haría mucho más fácil eso que he dicho antes de la reorganización y de la mejor atención, o sea, porque la atención tiene que ser eficiente, o sea, que hacer mucho, pero que no nos cueste el dinero y no desperdiciarlo. Pero vamos, que respecto a lo de la globalización, pienso que no, que no favorece el que la gente se quede en los pueblos. Los tienen sanos, porque ibuprofeno no está entre los 3 productos más vendidos. También, ¿no? En Añora. Pero eso es otra paradoja y criticable, vamos, porque lo venden sin receta y entonces te venden el de 400 miligramos, ¿no? Sin embargo, el que te hace efecto es el de 600. Pues tú llegas, te dan el ibuprofeno en la farmacia de 400 miligramos, con que partas uno, te tomes 1,5, pues ya tienes los 600 y no hace falta que vaya al médico. Pero vamos, de todas formas la gente sigue yendo al médico y masificando las consultas por falta de, digamos, de educación sanitaria o de autocuidado de salud, ¿no? En lo que estamos trabajando. José Naranjo, ¿está en la globalización parte de la solución? Yo creo que lo que está es parte del problema. Vamos a ver. Bueno, yo soy nacido en pueblo, he vivido en pueblo. Durante toda la primera parte de mi vida profesional he sido catedrático de instituto en distintos pueblos y luego incluso cuando me traslado a Córdoba profesionalmente porque aquí es donde está en este momento mi trabajo, sigo viviendo en pueblo. Ese pueblo es Fernán Núñez y lo conozco bastante bien, por tanto. Y yo lo que les puedo decir es que en este momento, y entiendo que la globalización es imparable, no estoy haciendo un alegato para volver a la Edad Media y al comercio, no, pero en este momento la situación que están viviendo los pueblos de desaparición del pequeño comercio, de todo tipo, es pavorosa, señores. No hay pequeñas tiendas de comestibles. Ahí está ya el Mercadona, el Día, el que venga bien. No hay ningún tipo de comercio de tejido o de confección. ¿Por qué? Porque Córdoba está a 28 kilómetros con 17 servicios de autobús al día y naturalmente, aunque sea simplemente por poder elegir, la gente va. No hay ningún otro tipo de comercio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que mucha gente que tenía un medio de vida propio, que tenía organizada su vida en torno a determinados negocios, se encuentra con que no. ¿Qué hacen? O se van o el PER, apuntarse a las peonadas y tener garantizado al menos una supervivencia mínima. Y mientras tanto se está comprando en Amazon.
Antonio Ruiz, ya tenemos dos visiones contrarias a la globalización. Falta ver la tercera. Bueno, yo quería en primer lugar aclarar que el tema de Añora y sobre todo la venta del pegamento es por una cuestión muy clara, y es porque con ese material realizan los adornos ornamentales de sus fiestas tradicionales. Entonces se concentra todo el pedido en eso y lo hacen, claro, y eso hace que Añora sea el municipio que más compra de toda España por Internet. La revolución digital y la revolución tecnológica es una realidad, y yo no creo ni que debamos luchar contra ella, sino que creo que puede ser y está siendo positiva en su carácter, en su visión general. Es cierto que con Amazon tiene que competir hasta la mercería de pueblo más pequeña o la tienda de ropa más pequeña, y con la venta online en general. ¿Qué estamos haciendo desde la Diputación de Córdoba? Y sé que en ese sentido también están actuando otras administraciones. Formar a nuestro pequeño comercio, a nuestro comercio de pueblo, para que monten plataformas de ventas sectoriales por Internet, por comarcas, por municipios, y para que aprovechen todas las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, que aprovechen sus ventajas y que les sirva para competir en una realidad que es la que tenemos y que no va a cambiar, y que además yo entiendo que es positiva. ¿Qué tenemos que hacer también? Que esa globalización realmente sea global, que la revolución tecnológica sea global. Quiero decir, que llegue a todos los sitios. Es que todavía tenemos en la provincia de Córdoba zonas geográficas con sombra para Internet, con sombra, por supuesto, para la fibra, con sombra tecnológica. Y eso es lo que no podemos permitir, porque si las diputaciones tenemos un papel, y lo hemos tenido en toda nuestra historia, es asegurar que el desarrollo de nuestra provincia sea vertebrado, sea cohesionado, y no existan demasiadas diferencias entre unas comarcas y otras, y sobre todo entre los pueblos más pequeños en relación con las grandes ciudades. Y en ese sentido sí que queremos y vamos a desarrollar programas que vayan con esa finalidad, con que esa presencia de las nuevas tecnologías sea absoluta en todo el territorio provincial y no haya pueblos, municipios que queden excluidos por su situación geográfica, por la distribución de las telecomunicaciones, queden excluidos de esa posibilidad de competir en igualdad de condiciones en este mundo que es global, que es digital, que lo es ya y que lo va a seguir siendo de aquí al futuro. Bueno, pues estamos llegando al final, pero no puedo despedir el acto sin hacer referencia al que es el epígrafe, además, del encuentro de hoy de Córdoba Es, que, como verán, lleva como antetítulo los ayuntamientos democráticos, porque les recuerdo que este año estamos celebrando el 40 aniversario de la primera vez que nos citaron a las urnas para elegir a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a nuestros diputados, a nuestro presidente de la Diputación, aquello que parafraseó Rajoy con la lengua trabada. En aquellas primeras corporaciones participó precisamente Bernabé Galán, que le corresponde el honor de ser el primer alcalde democrático en Monturque, en la democracia, en aquellas elecciones de 1979. Y creo que sería interesante conocer qué le impulsó en aquellos tiempos a dar ese paso adelante y cómo lo ve ya con perspectiva. Aclarar que no iba yo el primero en la lista porque no quise, pero tuvimos que digamos, facilitarle la salida al que iba porque se alineó en una parte que no interesaba al pueblo, y entonces pues le... Compraba pegamento. Y entonces ya me quedé yo. A mí no me impulsó nada, a mí es que me empujó la gente. He dicho antes que el médico rural debe estar integrado en la sociedad, debe estar integrado, conocer la familia, saber qué es lo que ocurre en cada casa, ¿no? Entonces, claro, yo estaba integrado, llevaba, pues si fue en el 79, yo desde el 75 estaba en el pueblo, y a finales del 75. Entonces, yo ya conocía a todo el mundo y la gente me conocía. Y lo que hicieron fue, cuando vinieron las primeras elecciones, pues claro, yo me había enfrentado al ayuntamiento, me había enfrentado a la Diputación, bueno, a la Diputación menos, pero al Gobierno civil, porque había cosas que yo no veía bien, ¿no? Entonces, pues claro, la gente sí lo veía en lo que yo hacía, ¿no? Y me dijeron que me presentara, que yo iba a encabezar
una lista, ¿no? La lista del Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Y yo decía que no, si yo no soy del pueblo, tú eres más del pueblo que nadie, tal, tú te debes presentar, tal. Digo, bueno, admito ir en la lista, pero de primero que vaya otro, ¿no? Entonces fue este que después tuvimos que invitar a que se fuese, ¿no? Y ya entonces me quedé yo de alcalde hasta que me desplazaron a mí como médico. O sea, que aquello también fue una aberración porque fue precisamente un ginecólogo el que había pedido la plaza porque le interesaba, porque tenía fincas cerca de Monturque, y entonces le interesaba vivir allí y me desplazó. O sea, que yo ya tenía mi título de medicina de familia, pero no lo valoraban, ¿no? Valoraban más las otras especialidades, o sea, que podía haber ido. Entonces, claro, es una aberración porque quien entiende de medicina general, de medicina rural, es el médico general o el médico de familia, ¿no? Bueno, pues yo aquello, pues, en fin, pues, acepté, entré como alcalde a los pocos meses de las elecciones y compatibilizaba la alcaldía con la medicina, ¿no? O sea, lo mismo tocaba una barriga en el sofá de la alcaldía que arreglaba un problema de alcantarillado en la consulta. O sea, porque al fin y al cabo yo estaba las 24 horas del día al servicio del pueblo. Entonces, pues lo mismo me daba. Bueno, al servicio de ese pueblo, y durante 23 días tuve acumulado Moriles. Entonces había días que yo a la 1 de la madrugada estaba haciendo aviso domiciliario en Moriles, hasta que ya llega un momento en que, por muy joven que sea, que tenga 26, 27 años, te cansas, ¿no? Y aquello, pues, no sé, para mí fue una experiencia bonita y entonces pues sí, se hicieron muchas cosas porque había transparencia, había mucha comunicación y entonces pues y había sinceridad y pues se hicieron cantidad de cosas y es lo que he dicho antes, que habría que programar las cosas para 15 o 20 años, ¿no? Entonces yo dejé allí algunas cosas asentadas para que se fuesen poco a poco, luego se fuesen realizando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Acorsa, que era una empresa de aderezo de aceituna, que ahora está en Decoop, pues aquello creó 70 puestos de trabajo, que yo no los vi porque yo lo dejé aquello plantado, pero después fueron otros quienes lo hicieron, ¿no? Y entonces, pues claro, las perspectivas son esas, el sembrar para luego recoger al cabo de los años. Ahora la cosa cambia mucho, claro, porque mucho. Entonces, pues ahora sería imposible que un médico fuese alcalde de... Vamos, sería imposible, no, sí es posible, pero sería el alcalde, no sería el médico. Yo siempre decía, yo soy el médico, o sea, yo sí que soy alcalde porque habéis querido, pero yo soy el médico. Yo no cobraba como alcalde, ni permití que ninguno de los concejales que entraron, no, es que no quisieron tampoco cobrar. Ese dinero que la asignación esa la empleábamos en obras sociales, en pagarle a uno que le perdió el piso, en pagarle el arreglo, dábamos 4 películas semanales gratis, o sea, una serie de cosas que... todo eso es utópico hoy día, yo creo, ¿no? Porque también los ayuntamientos han adquirido muchas más competencias y entonces pues, hay mucho más trabajo. Entonces, que el pueblo también era pequeño, o sea, que no sé, que esto es hablar de mí, tampoco me gusta. Bueno, de todas formas, si ve difícil que haya alcaldes médicos, imagínense alcaldes periodistas. Tenemos una excepción sentada a su derecha precisamente, pero ya le digo yo que en 40 años de democracia en Córdoba es el único caso que conozco. A Antonio Ruiz, aquella época le pilló todavía alejado de la política. Y tan alejado, hombre, tenía yo 9 años. O sea, estaba seguro que era completamente ajeno a... Era muy precoz. Por eso, ¿qué valoración hace de estas 4 décadas de municipalismo democrático? Pues mire, estas 2 semanas pasadas hemos tenido oportunidad de celebrar tanto en la Diputación de Córdoba los 40 años de democracia en los ayuntamientos en la provincia de Córdoba, pero también en Córdoba, en la Diputación, se ha celebrado la semana pasada los 40 años de democracia en Andalucía. Con la FAM. Y lo que se ha puesto en valor, yo creo, en ambos actos y lo que se está poniendo en valor es todo el trabajo que se ha hecho en muy poquito tiempo, porque 40 años en la historia de un pueblo es nada, pues la gran revolución que ha supuesto la democracia para el desarrollo de esos pueblos. Yo creo que si a Bernabé o a cualquier alcalde, alcaldesa del año 79 le dicen cómo iba a estar su municipio, cómo iba a estar Monturque, hoy, 40 años después, no se lo habría creído.
con unos municipios en el año 79 en los que estaba todo por hacer, todo, desde asfaltar las calles, hacer los propios saneamientos, sistema de alcantarillado, estaba todo por hacer, era para soñar. Y ese sueño es el que se ha soñado, se ha trabajado y hoy en día es una realidad con unos municipios que tienen infraestructura pues más que adecuadas, que tienen servicios públicos de excelencia y que tienen una calidad de vida en los municipios, la verdad es que es muy, muy importante. Y eso es gracias a esa democracia durante 40 años y a todas las corporaciones locales, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, técnicos y personal de todos los ayuntamientos. Gracias a todo ese trabajo se ha conseguido que hoy tengamos los municipios que tenemos, que son radicalmente distintos en lo positivo a los de hace 40 años. Bueno, pues sirva esto también como homenaje a todas las personas que han tenido responsabilidad municipal a lo largo de estos 40 años. Ahora sí hemos llegado al final. Vamos a tener un final, como no podía ser de otro modo, un poco dentro de este contexto de las fiestas navideñas que ya estamos empezando a vivir. No lo digo solamente por la decoración que el hotel nos brinda y por haber sentado a nuestros 3 invitados como si fueran 3 Reyes Magos en sus 3 respectivos tronos, a la espera de que vengan ahora a entregarles sus cartas, que también lo pueden hacer, porque seguramente con o sin fotos los van a atender. Pero sí teníamos reservada una pequeña sorpresa para el presidente de la Diputación, que como saben también es el alcalde de Rute, que es el pueblo más navideño que hay en Córdoba. He visto un chupito en la mesa. Y pues precisamente por ahí viene la sorpresa, porque igual que a Fernando Pessoa, el poeta portugués, le gustaba manchar con anís las cartas que escribía, a nosotros nos gustaría rociar también de este líquido que acostumbra a endulzarnos el paladar a los cordobeses cuando llega este día, el brindis que les voy a pedir que hagamos todos ahora mismo con el vaso. El que no trae mala suerte brindar con agua, ya lo saben. Así que el que no haya podido resistir... ¿Me permite una intervención antes del brindis? Venga. Por favor, no renuncio antes del brindis, no renuncio a contar una anécdota que me lo contaba un emigrante de la provincia de Córdoba, que emigró a Francia, Alemania o Suiza, que era lo que más... Y el hombre llevaba una botella de aguardiente en la maleta. Y la botella de aguardiente, por la razón que fuera o porque no fuera presentada, perdió y llegó a la frontera. Abra usted la maleta. Y el de la aduana francesa le dice, es de Rute, pero no es más chaquito. Muy bien. Bueno, pues les pido, vamos a brindar, porque a lo largo del 2020, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, los momentos dulces superen a los momentos más amargos. Un brindis por el 2020. Salud.